En este día miércoles seguimos con nuestro estudio semanal que es sobre la eclesiología o qué es la iglesia, para que comprendamos qué es lo que debe practicar una iglesia bíblica del Señor y qué es lo que no se debe de practicar. La semana pasada estuvimos tocando algunos puntos sobre qué es lo que Dios manda que se practiquen dentro de un culto para Él, y cosas que Él no ha prohibido, pero cosas que son innecesarias. Cosas como la danza, como los testimonios especiales, aniversarios o días de los padres, de las madres. Sabemos que en el culto, en muchas congregaciones celebran esto cuando solamente se deben de practicar lo que es la lectura de las escrituras, la oración y la predicación de la palabra. Y también con algunas ordenanzas que son los bautismos y la Santa Cena del Señor, que solamente vimos la semana pasada. Pero en este día vamos a estar hablando sobre el bautismo o la ordenanza del bautismo. Si recuerdan bien, en el primer estudio que di sobre la eclesiología mencioné que una verdadera iglesia bíblica debe tener 3 pilares fundamentales. Y en ese estudio aprendimos que el primer pilar es la correcta predicación ¿de qué? De la palabra del Señor. Pero ahora pido que me acompañen para orar antes de comenzar. Oremos a nuestro Dios. Oh Padre, oh Señor, venimos delante de ti, oh Dios, reconociendo que tú eres un Dios poderoso. Oh Señor, un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. No solamente conoce las cosas, Señor, visibles, sino aún también las invisibles, Señor, secretas en lo más oculto de nuestros corazones, aún en los pensamientos, Señor. No te podemos burlar nosotros en lo absoluto. Tú eres un Dios soberano, oh Dios, y nosotros somos débiles y frágiles. Que aunque podemos ver, Señor, que la enfermedad ha llegado a algunos hermanos, Señor, pues podemos ver que esas enfermedades, Señor, nos quitan la fortaleza y nos quita a veces el apetito, Señor, de comer. Y eso, Señor, viene a nuestras vidas para que recordemos que no somos nada ni nadie en esta tierra, Señor. Somos mortales, Señor, por causa del pecado, porque por el pecado entró la muerte. Para todo hombre, Señor. Pero sabemos que tú eres un Dios eterno. Tú eres un Dios, oh Señor, que no fue creado, sino que nosotros fuimos creados por ti, oh Dios. Señor, y en esta hora que estamos orando, Señor, que tengamos esto en mente, que no todos tienen el privilegio de estar, Señor, delante de ti, hablando contigo, Señor, por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos ese gran privilegio, Señor, que los incrédulos no tienen. Ellos solamente son tu criatura, tu creación, Señor, pero nosotros hemos sido, Señor, adoptados al momento de haber creído en Jesucristo, Señor. Señor, pero a veces somos tan desobedientes y somos tan rebeldes y vivimos como si no fuéramos tus hijos. Vivimos, Señor, no haciendo tu voluntad y viviendo como queremos solamente. Pero, Señor, pedimos que nos perdones porque sabemos que, Señor, hemos pecado, oh Dios. Hemos quebrantado tu ley moral día con día. Señor, hemos mentido. Quizás hemos robado o tomado algo, Señor, de poco valor, que no es nuestro sin el permiso del dueño. Quizás hemos adulterado, Señor. Hemos deshonrado a padre y a madre, oh Dios. Y al momento de quebrantar, Señor, tu ley moral, Señor, también pecamos contra el prójimo. Pero, Señor, mira nuestros corazones, Señor, y que en esta hora cada uno de nosotros, Señor, nos pongamos a cuenta contigo antes de
comenzar a estudiar, Señor, tu palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, por favor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a que podamos, Señor, santificarnos día con día, más y más. Que no, Señor, nos embarremos más en el pecado, Señor, porque ya hemos sido nosotros, oh Señor, hemos sido perdonados, Señor, hemos sido adoptados, redimidos y justificados, Señor, mediante Jesucristo. Señor, ayúdanos, por favor, a guardar nuestro testimonio, Señor, que los de afuera vean que somos diferentes que los del mundo. Es algo difícil, Señor, pero no es imposible. Porque, Señor, tú nos has dado las herramientas, Señor, necesarias para poder combatir, Señor, y luchar contra nuestro pecado, Señor. Que esas es las Escrituras y la oración y el Espíritu Santo. Señor, ven a nuestro socorro. Ayúdanos, Señor, somos tan imperfectos todavía que podemos, Señor, nosotros ver que no hemos sido glorificados aún todavía, Señor. Ayúdanos. Capacítanos, Señor. Danos la fortaleza, Señor, para poder seguir caminando en tus caminos, Señor, y no desviarnos, Señor, a diestra ni a siniestra. Que vivamos una vida recta, Señor, en rectitud, acorde a tu palabra. Que nos esforcemos más, Señor, para vivir vidas santas y no para vivir en el pecado. Pero, Señor, gracias por este momento, por esta hora que nos has permitido venir a este lugar para reunirnos en tu nombre, para ser edificados, Señor, y para escuchar tu palabra. Pido que me uses, Señor, con poder. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea mi ayuda en esta hora y no mi propia carne, no mis propias capacidades, Señor, porque las mías son humanas y las tuyas son, Señor, espirituales. Te pido que me ayudes y que hables a la vida de los oyentes también. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el estudio. Ahora, como dije, si recuerdan bien el primer estudio sobre la eclesiología, mencioné que una iglesia bíblica debe de tener primeramente de 3 pilares fundamentales. Uno, y esa es la correcta predicación de la palabra de Dios. Sin la correcta predicación de la palabra de Dios, mis amados, pues un lugar cristiano no va a ser edificado en absoluto. Y podemos ver que muchos se han desviado de la palabra o solamente utilizan algunos versículos para ellos añadirle lo que ellos quieren decir, y Dios nunca ha dicho eso. Pero en segundo lugar mencioné que también es necesario o se necesita una adecuada celebración de los sacramentos y las ordenanzas. Y esos son el bautismo y la Santa Cena del Señor. Pero hoy estaremos aprendiendo sobre el bautismo. Es lo que se debe de practicar. Si alguien aquí ha creído realmente en Jesucristo, que Él vino, vivió una vida perfecta, murió y al tercer día resucitó y ascendió. Si alguno ha comprendido esto y ha reconocido su pecado, esa persona es apta para ser bautizado. Alguien entre nosotros que haya en esa condición, pues escuche bien ese estudio. Ahora, ¿qué es el bautismo? Aquí tengo yo, por aquí está. Tengo un libro que es la Confesión Bautista de Fe del 1689. Y aquí nos dice en la página 40, el artículo 29.1, aquí dice que es el bautismo. El bautismo es una ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? Es un acto sagrado y formal, importante,
que nos ayuda a nosotros a recordar el deber con Dios al Cristo venir para que podamos recibir la vida eterna. Si las ordenanzas o los sacramentos nos tienen que hacer recordar a nosotros el plan de Dios para la redención de la humanidad en Cristo, los que han creído en Cristo Jesús. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo mismo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado con Él, de la remisión. Remisión es el perdón de pecados, y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Es lo que es un bautismo. Ahora vamos a Romanos 6. Así que el bautismo no es para ser salvos. Romanos 6, 4. Dice lo siguiente. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso es algo simbólico, no es literalmente que vamos a ser sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Es algo que simboliza al momento de una persona ser bautizado, es que él ha sido plantados juntamente con Él. Dice ahí que ha sido sepultado. Así que cuando una persona es sumergida en el agua, simboliza que esa persona ha sido sepultado juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. ¿Con qué fin? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando una persona es bautizado, alguien que ha reconocido su pecado y se ha visto la necesidad de un Salvador, y esa persona se bautiza, debe de andar ¿en qué? En vida nueva. Que sea evidente que esa persona va a andar haciendo buenas obras ahora en Cristo. Ya no viviendo como vivía antes, sino ahora una nueva vida, una nueva criatura en Cristo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora vamos a Gálatas 3. Gálatas 3, 25 al 27. Gálatas 3, 25 al 27 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo dice que todos son hijos de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Entonces, como muchos dicen que todos somos hijos de Dios, si un ateo no tiene fe en Cristo Jesús, ¿ese ateo es hijo de Dios? No puede ser hijo de Dios. Y sigue diciendo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Esa persona cuando es bautizada, entonces va a ser revestido con Cristo. Va a ser una vida que es evidente, una vida nueva. Alguien que ha sido bautizado. Y recuerdo hace muchos años cuando hubo un bautismo en la congregación donde estábamos, fuimos al Jordan Lake. Y ahí miramos que unos, no sé si eran pastores o qué eran, pero eran parte era otra iglesia. Comenzaron a bautizar a sus miembros de su iglesia, y después estaban bautizando a tanta persona, a niños, a mujeres. Entonces era algo como que uno dijere, en verdad, esto es lo que es el bautismo. El bautismo tiene que ser algo cuando una persona ha sido vuelta a nacer.
y que se ha arrepentido de sus pecados y que ahora ya no quiere vivir como vivía antes, sino que ahora quiere vivir para Cristo. Y no podemos tomar el bautismo a la ligera. No podemos bautizar a niños de 5 años. Yo sé que la palabra dice que si alguno cree, sí, pero es algo tan delicado, tan delicado. Entonces aquí dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, deben de ser revestidos en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, a eso es lo que es el bautismo. Ahora, ¿quiénes deberían recibirlo? ¿Quiénes deberían de hacer esto? Dice aquí la confesión bautiza de fe. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados. ¿Para qué? Para recibir esta ordenanza. Aquí está este libro. Dice que si alguna persona realmente ha profesado un arrepentimiento genuino de sus pecados y ha confesado no solamente a los hermanos, sino con Dios, y ha creído en Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza, para ser bautizados. Y esta confesión bautiza de fe es algo por el cual muchas congregaciones se basan. Es algo tan de gran ayuda. Vamos a Hechos 2. Y créanme, yo cuando dije qué es lo que vamos a estudiar el siguiente, eso se me hizo tan difícil a mí. Hechos 2, 36 al 41. Ya hemos leído esto en algunas ocasiones, pero dice aquí nuestro hermano Lucas, que es el autor de Hechos 2, 36 al 41, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón los oyentes y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al momento de él recibir que ellos habían crucificado a Cristo, pero Dios le había hecho Señor y Cristo, ¿qué pasó con ellos? Dice que al oír esto se compungieron de corazón. Y esas palabras empuñaron el corazón de los oyentes a través del Espíritu Santo. Esas palabras atravesaron los corazones de ellos con la convicción de pecado. Y aquí ellos fueron convencidos de su pecado, pero no eran salvos, pero sintieron la necesidad de un Salvador. Al momento que Pedro dijo esto, dice, al oír esto se compungieron de corazón. Imagino que eso los quebrantó, traspasó sus corazones y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Y qué más? Y bautícense, dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que estos hombres, esas personas, al momento de creer, y Pedro al ver el compungimiento de ellos, el dolor, quizás él ahí les dijo, ahora debe de haber arrepentimiento, y después del arrepentimiento tiene que haber ¿qué? Un bautismo. Un bautismo. Dice, y hagan esto cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas personas al momento de ser quebrantados, de haber sido atravesados por las palabras de Pedro, Pedro miró que ellos eran personas que debían de ¿qué?
Primeramente arrepentirse y después bautizarse. Dice el versículo 39. Porque para ellos es la promesa y para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro aquí les estaba diciendo, sean salvos. ¿De qué? De esta perversa generación. Sean salvos. Pedro bien sabía que ellos estaban perdidos en sus pecados, estaban muertos, y Él los quiere llevar ¿a dónde? Al arrepentimiento y a que sean salvos y que ellos se bauticen. Así que Él aquí miró que ellos eran aptos para recibir el bautismo, para practicar esta ordenanza. Ahora, ¿qué elemento se debe utilizar? ¿Qué elemento se debe de utilizar al momento de bautizar a alguien que ha creído realmente en Jesucristo? Dice aquí la confesión de bautiza de fe. Dice el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua. Se debe de usar el agua en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debe de haber agua. No dice solamente un vasito para que le rocíen la cabeza o los pies. Dice debe de haber agua. Y esa persona debe de ser bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, 18 al 20. Y en ese versículo no vamos a ver que diga algo del agua, pero cuando miremos que diga bautizado, es que debe de haber agua. Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos que Cristo, Él está dando esta orden, ordenando que ellos fuesen a las naciones y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después Él añade, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos que la gran comisión fue instituida ¿por quién? Por Cristo mismo. Cristo dio esta orden, o este mandamiento de la gran comisión a sus apóstoles. ¿Y eso también aplica para nosotros o no? Esto aplica para nosotros, porque ¿cómo es que podemos ser cristianos y no predicar el evangelio? Y no discipular a personas, no enseñarles las cosas que nosotros ahora conocemos de las Escrituras. Es un deber. Es un deber. Así que ahora vamos a otra pregunta. Dice, ¿de qué forma debe hacerse? ¿De qué forma debe de una persona llegar al bautismo? Alguien que ha sido apto para esto. ¿Y qué elemento se debe usar? El agua. ¿De qué forma debe hacerse? Aquí dice en la confesión bautiza de fe. Dice, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. La inmersión. ¿Qué es una inmersión? Es sumergido totalmente el cuerpo. Dice, de la persona en el agua es necesaria para correcta administración de esta ordenanza. Yo sé que en México hemos visto que algunos utilizan algunas piscinas pequeñas o algunas tinas o alberquitas se pueden usar. Aquí no importa que se debe de usar una alberca grande, o sabemos que algunas congregaciones tienen piscinas bellas, con lujos y todo, pero si tenemos nosotros una alberquita pequeña para niños
y el cuerpo puede ser cubierto, pues es lo que vamos a utilizar al momento de que alguien de aquí decida hacerlo. Lo importante es que sea bautizado y sumergido. Ahora, ¿de qué forma debe hacerse? Es pues bajo la inmersión. Vamos a Hechos 8. Hechos 8, 26 al 39. No sé por ahí mi agua, ¿verdad? ¿No lo han visto? Una pequeña que... A ver. Hechos 8, 26 al 39. Gracias. Dice lo siguiente. Aquí está hablando de Felipe y el etíope. No sé si han leído esta porción de las Escrituras donde habla de estos dos hombres. Dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Aquí vemos a este hombre etíope que estaba leyendo Isaías. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Aquí vemos claramente que el etíope dijo: no puedo entender esto. Necesito que alguien me explique lo que estoy leyendo para yo poder entender. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí vemos que el etíope le ruega a Felipe a que se siente con él para que le explique lo que él está leyendo. Y sabemos que esto es obra de Dios. Y dice lo siguiente. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Aquí él estaba leyendo Isaías 53. Isaías 53, mis amados, es lo que en esa porción de las Escrituras en el Antiguo Testamento es, digamos, todo el Evangelio de Jesucristo. Lo que Él padeció, sus sufrimientos, lo que Él padeció por nuestros pecados. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Nosotros bien sabemos que habla de quién, de Jesucristo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe aquí claramente le dijo a este etíope, le dijo: lo que estás leyendo se trata del Evangelio de Jesucristo, de Cristo, del que murió por pecadores, para poder salvarlos. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí me imagino que Felipe le relató a él, le dijo: a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo para salvación de su alma, esa persona puede ser bautizada para identificarse con Cristo Jesús. Entonces por eso es que esta persona le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él le dijo: si has creído realmente, ¿qué te impide? Puedes hacerlo, puedes ser bautizado. Y respondiendo dijo: creo
que Jesucristo es el Dios, es el Hijo de Dios. Él creyó en su corazón. ¿Y por quién fue movido Felipe a hacer esto? Por el Espíritu. Por el Espíritu, dice. En el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí vemos que todo esto fue obra del Espíritu Santo. Esto estuvo planeado, orquestado por Dios mismo, porque Dios aquí quería salvar a este eunuco. Pero él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le ¿qué? Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos que este eunuco creyó en Jesucristo y fue bautizado. Aquí vemos que se utilizó este elemento, el agua, y fue sumergido. Porque dice aquí, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a quien, a Felipe. Y el eunuco ya no miró más a Felipe, pero él se fue gozoso y siguió su camino. Así que, mis amados, a la luz de las Escrituras podemos ver claramente que eran adultos los que creían en Cristo, se arrepentían de sus pecados y eran bautizados, y vimos que no fueron infantes. ¿O acaso miramos algo de la Biblia que dijo, mira, si fue un niño de 5 meses que fue bautizado? Aquí vemos que son hombres, ya adultos. Pero el bautismo presbiteriano se basa en la idea de que el bautismo es el equivalente en el Nuevo Testamento a la circuncisión en el Antiguo Testamento. Según esta perspectiva, así como la circuncisión era señal del pacto con Abraham y sus descendientes, el bautismo es una señal del pacto de gracia para los hijos de los creyentes. Sin embargo, la Confesión de Fe de 1689 rechaza esto. Esta Confesión Bautista de Fe rechaza lo que los presbiterianos creen. Ellos creen que el bautismo es para infantes. Argumenta que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento que debe de ser administrada solo por aquellos que profesan fe en Jesucristo. Eso es lo que este libro dice. Que los que deben de ser bautizados bíblicamente son solamente aquellos que han profesado creer en Jesucristo con su voz audible. ¿Y un bebé puede hacer esto? ¿Un infante puede profesar o decir, me arrepiento de mis pecados, creo en Jesucristo, me quiero bautizar? Ningún infante puede hacer esto. Pero los de esta denominación piensan que se debe de practicar el bautismo de los infantes. Al igual que la Iglesia Católica Romana, ellos también hacen esto. Pero la circuncisión era señal física de pertenencia al pueblo de ¿quién? De Israel solamente. La circuncisión fue algo que Dios solamente le había ordenado a su pueblo. Y eso no era para los gentiles. Mientras que el bautismo es una señal de la obra redentora del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Cuando una persona es compungida y ha creído en Cristo como su Salvador, es cuando el Espíritu Santo ha obrado poderosamente en el corazón del creyente. Bueno, de ese pecador, para después ser alguien que ha creído en Cristo Jesús. El paidobautismo o el bautismo infantil es una práctica común en varias denominaciones. Pero ellos se basan en lo que dice Hechos 16:33. Vamos ahí. Hechos 16:33.
Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así que los presbiterianos piensan que esto aplica a toda una familia. Es como si yo llego a bautizarme y he creído en Cristo Jesús, y si mi hijo de 2 meses, si yo he creído, y mi hija de 12, la de 20, y mi esposa y mi hijo de 2 meses de edad, si él se bautiza, entonces, si yo creo, ellos creen, dicen que también mi hijo debe de bautizarse, y eso es como un pacto. Pero eso es contrario a lo que dicen las Escrituras, porque mi hijo de 2 meses se puede arrepentir de sus pecados. Él no se puede arrepentir. Él no puede confesar o profesar con su propia boca que él ha creído en Cristo Jesús. Es imposible. Pero muchos piensan esto. Y ellos utilizan esos versículos como ejemplos para decir que el bautismo de infantes es la continuación de la circuncisión del Antiguo Testamento. Y no es así. Pero el apóstol Pablo, al abordar problemas teológicos en sus epístolas, nunca utilizó el argumento de que el bautismo es la continuación de la circuncisión para resolver disputas doctrinales. Pablo nunca dijo, un niño infantil debe de ser bautizado. Él nunca dijo eso, sino en la carta a los Gálatas, ¿qué estamos estudiando? Que los judaizantes querían que imponer la circuncisión a los gentiles, y Pablo dice, esto no puede ser, porque esos gentiles ya han creído en Jesucristo, han sido salvos. Ahora, ¿por qué ustedes quieren añadir la circuncisión a aquellos que han creído en Cristo Jesús? Aquellos que han sido bautizados en su nombre, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que ahora por fe han sido salvos. Pablo nunca dijo él que los infantes deberían de bautizarse, o que el bautismo es la continuación de la circuncisión. Pablo nunca dijo eso. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 al 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, dice Pablo, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? Sino de Dios. Pablo dice que aquí los que se dicen ser judíos exteriormente, pues no son judíos, sino que son más bien judíos los que lo son en lo interior y en la circuncisión que es del corazón, en espíritu y no de letra. Así que, ¿qué cuenta más? ¿Ser un judío, digamos ahí de Israel? ¿O cuenta más alguien que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo? Alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que ha creído en Cristo Jesús. Porque muchos judíos niegan al Mesías. Muchos judíos no creen en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Hay muchos que rechazan el Evangelio de Jesucristo, muchos judíos. Ellos no son, dice aquí Pablo, los judíos verdaderos, sino aquellos que han sido regenerados. Aquellos que han creído en Cristo, que han creído en su Evangelio. Eso que dice ahí Pablo. Aquí Pablo enfatiza que la circuncisión es la del corazón en el espíritu, destacando la transformación interna más que los ritos externos. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo ciertamente se jactaba de qué, de las cosas que él hacía exteriormente visibles.
Pero el publicano le dijo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Como: Señor, ten misericordia de mí. Ahí vemos que ese hombre tenía un corazón contrito y humillado, mas el otro era altivo. Y de esos dos, ¿quién fue el que regresó a su casa justificado? El publicano. Así que judíos pueden ser exteriormente, pero si sus corazones no han sido cambiados y transformados por el poder del Evangelio, entonces, dice Pablo, eso no es lo que vale. Jeremías 4:4. Vamos a ver qué dice ahí Jeremías 4:4. Dice lo siguiente. Dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prejuicio de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras, ¿qué? Vuestras obras. Aquí lo que Dios más desea es que el corazón sea circuncidado y no el prejuicio del cuerpo físico del hombre, de la parte íntima del hombre. Dios más bien quiere un corazón transformado. Es lo que dice ahí: circuncidaos a Jehová y quitad el prejuicio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Ahora Colosenses 2. Colosenses 2, 8 al 15. Y aquí está hablando sobre la plenitud de vida en Cristo. Colosenses 2, 8 al 15. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, dice el apóstol Pablo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo habita corporalmente toda plenitud de deidad. Y vosotros estáis completos en él. Pablo les dice a ellos: primeramente, cuídense a que no sean engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Él dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, es lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes han sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no como lo practicaban los judíos, con todo varón que era de ¿qué edad? De 8 días de nacido, ¿recuerdan? Eso es lo que Dios había ordenado a su pueblo, solamente a su pueblo. Y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y aquí vemos lo que dice el versículo 12: sepultados con él en el bautismo, dice. Fueron sepultados ustedes, Pablo les dice, aparte de haber sido circuncidados en Cristo, ahora han sido sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, hablando espiritualmente. Es lo que pasa cuando una persona que ha visto o ha reconocido su pecado y se ve necesidad de un Salvador, que es solamente Cristo, esa persona es sepultado.
Pero al momento de salir del agua de la inmersión, ahora es resucitado en Cristo, con Él. Mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con ¿quién? Con Él, con Cristo. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en ¿dónde? En la cruz. Vemos todo lo que Dios hace al momento de salvar a un pecador. Es circuncidado en Cristo, es sepultado y después es resucitado. ¿Y qué más? Hemos sido perdonados y ahí es donde Dios anula el acta de decretos que había en contra de un pecador. Un acta de decretos es que, digamos que diga, eres un ladrón, un mentiroso, un adúltero, un ratero, un desobediente, un enemigo de Dios. Entonces todo lo que estaba ahí, dice Pablo, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es todo lo que Dios hace en Cristo por un pecador. Tantos beneficios que Dios le otorga a un pecador al momento de creer en Cristo solamente, mis amados, es algo extraordinario. Pero aquí vimos que dijo Pablo, sepultados con Él en el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, es lo que habla aquí. Para nosotros creemos en el credo bautismo o el bautismo de creyentes y se basa en la enseñanza clara del Nuevo Testamento, de que solo aquellos que han profesado fe en Jesucristo deben de ser bautizados. Nosotros no creemos, como lo creen algunos hermanos presbiterianos de esa denominación o los católicos romanos, no creemos que los infantes deben de ser bautizados. En el Nuevo Testamento la palabra griega bautizo significa sumergir, lo que implica una inmersión completa en agua como representación de la muerte y la resurrección del creyente en Cristo. Es lo que es el bautismo. Así que, como dije, los católicos romanos y los presbiterianos, ellos son sus hermanos. Solo mojan la cabeza o rocian la frente o la cabeza del infante, mas ellos no son capaces de profesar con su propia boca que han creído en Jesucristo. Y mucho menos ellos, los infantes, no pueden decir: me arrepiento de mis pecados, necesito un Salvador, soy merecedor del infierno, merezco la ira de Dios sobre mi cabeza. Ellos no son capaces de hacer esto, y por eso es que nosotros somos más bien credo bautistas. Y ellos son, la palabra, ellos son piado bautistas o piado bautismo. Así que como una iglesia bíblica o una misión que vamos comenzando, debemos practicar esta ordenanza si alguno ha creído en Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados, y si hay agua, pues ¿qué impide y sea bautizado? ¿Qué impide que y sea bautizado? Pero eso es algo que se debe de practicar. Y hablamos sobre la predicación de la palabra, la correcta. Y también la semana pasada hablamos de qué era, de la adoración relativa y la normativa. ¿Qué Dios permite o qué es lo que Dios ha llamado a que los creyentes practiquen en un culto a Él? Y hoy hemos visto lo que es el bautismo, como recordatorio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero si alguno entre nosotros está aquí que no ha sido bautizado, pues le animo a que medite bien en su vida. Y si ha creído
realmente en Cristo y si ha habido necesidad de Cristo como Salvador, y si hay agua, pues ¿qué impide ser bautizado? Así que espero que esto fue un poco complicado enseñar esto, pero espero sea de bendición para ustedes. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos las gracias por tu palabra.